ver. Las glándulas suprarrenales están ubicadas en la parte superior de los riñones. Si ustedes se fijan en esta figura, tenemos dos glándulas suprarrenales, obviamente, una a la izquierda y otra al lado derecho. Estas glándulas suprarrenales están ubicados o tienen distintas funciones, ¿sí? Las cuales van a estar relacionadas con la regulación de los niveles de glucosa, el recambio proteico, metabolismo de lípidos, balance de sodio, balance de potasio, balance de calcio, conservación del tono vascular, modulación de la respuesta tisular frente a lesiones e infecciones, y cuando habla, bueno, supervivencia durante el estrés, se refiere más que nada también al metabolismo o a la variación del metabolismo ante las necesidades que requiere el organismo, por ejemplo, al tener que correr, ¿sí? Tener que estar alerta, y que tiene mucha relación con todas las otras funciones, ¿sí? Aquí en esta glándula se van a secretar varias hormonas que son vitales para la supervivencia del organismo, pero estas, como ya las había adelantado en la clase anterior, están bajo un control estricto desde el hipotálamo y obviamente también con la hipófisis, en el cual en el hipotálamo se va a secretar una hormona que, si ustedes se acuerdan, se llamaba hormona liberadora de corticotropina, CRH, y esta CRH se va a liberar a nivel de la eminencia media, ustedes se fijan aquí, al sistema circulatorio, ¿sí? El cual va a llegar hacia la hipófisis, y aquí en los corticotropos, o células especializadas para la secreción de la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. Esta ACTH se va a liberar a la sangre y va a llegar a la glándula suprarrenal para estimular la liberación de cortisol. Si vemos, algo ya les había comentado anteriormente, la ACTH se sintetiza a partir de un péptido muy grande que se llama propio melanocortina, en el cual, si ustedes se fijan, tiene varias estructuras, como una preprohormona, o sea, tiene un péptido señal, si ustedes se acuerdan que era una secuencia de aminoácidos que le dice a la célula dónde se tiene que dirigir esa proteína, pero además también tiene otra estructura, ¿sí? En el cual vamos a ver el péptido, ¿sí? Otro péptido que la inactiva, y si ustedes se fijan acá, se van a sintetizar la CTH, ¿ya? Eh, ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Ya. Se va a sintetizar la CTH, que es la que se va a liberar, pero también se sintetizan otras hormonas. Por ejemplo, la beta endorfina, la alfa MSH o la beta MSH. Por lo tanto, que es la hormona estimuladora de melanocitos, alfa, beta, y las beta endorfinas. Entonces, este es un péptido muy grande, en el cual se pueden sintetizar varios péptidos menores, que también van a ser importantes, pero el que nos vamos a centrar en la CTH, ¿ya? Que a través de una enzima que se llama convertasa va a permitir escindir este péptido en la hormona final. Ahora, esta vía, ¿sí?, que vemos aquí de estimulación, CRH, hipotalámica, CTH, hipofisiaria, estimulando a nivel de la glándula suprarrenal la liberación de cortisol, está bajo mecanismo de control de feedback, como les había dicho anteriormente,
el cortisol va a regular o a inhibir la liberación de ACTH a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo de la CRH, de tal manera que dejen de estimular a la glándula suprarrenal para que libere el cortisol, ¿ya? Ahora, aun cuando, ¿no es cierto?, este mecanismo está bajo control de feedback, también se ha visto que a nivel hipotalámico, la liberación de CRH y por consiguiente, finalmente, cortisol, va a estar bajo estímulos que son muy amplios, por ejemplo, estrés físico, ¿sí?, ya sea una cirugía, por ejemplo, alguna una herida, ¿sí?, algo que, ¿no es cierto?, cause malestar, que pueda generar un estrés emocional, ya por ejemplo el miedo, estrés metabólico, una hipoglicemia aguda, ¿sí?, unos niveles de glucosa en la sangre muy bajas, infecciones e inflamaciones también pueden ser estimuladores, pero acá hay un detalle que después lo vamos a ver entre la función del cortisol, que el cortisol inhibe eh, al sistema inmune, ¿ya? Ahora, la ACTH, si ustedes se fijan en la figura, y algo les mostré en las clases anteriores, tiene un patrón de liberación que es circadiano, en el cual el pic de liberación de cortisol se lleva a cabo alrededor de las 5, 6 de la mañana, cuando estás durmiendo, la última parte, cuando ya va a despertar, de tal manera que es el push, ¿no es cierto?, este gran pic de ACTH lleva una liberación de cortisol que, que va a permitir, ¿no es cierto?, activar todas las vías metabólicas para el funcionamiento del organismo durante el día. Si ustedes se fijan acá, viene un gran pic y este después empieza a disminuir a lo largo del día, ya llegando a un mínimo cuando ustedes se van a dormir, ¿sí? Y este después va a empezar a aumentar de a poco, va llegando a un máximo, como les digo, el pic, más o menos cuando ustedes ya vayan a despertar, cuando ustedes despierten. Ahora, la síntesis de cortisol, si ustedes se fijan, a nivel de la glándula suprarrenal, se va a realizar, y lo voy a mostrar en unas figuras posteriores, pero en unas células, una zona específica de la glándula suprarrenal, que es que se llama la zona fascicular o fasciculata, ¿sí?, en el cual estas células están especializadas para la síntesis de cortisol, ¿ya? Este cortisol se sintetiza a partir del colesterol, y es por eso que vamos a ver en la síntesis del, ya, la síntesis de estas hormonas, que desde el cortisol vamos a empezar a sintetizar múltiples hormonas, ¿ya? Pero obviamente cada célula va a estar sintetizando su hormona en particular. Además, la CTH también se ha visto que en la zona reticular es capaz de estimular la síntesis de andrógenos, ya los andrógenos suprarrenales. Y estos andrógenos suprarrenales, el principal producido a nivel de la glándula suprarrenal es la dihidroepiandrosteroniona, ¿sí?, DHA. Aunque em, el estímulo de la liberación o síntesis de DHA no están unidas a ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si ustedes tienen ACTH, los niveles de cortisol van a aumentar y de andrógenos también, ¿sí? Los mecanismos son un poco diferentes unos y otros, de tal manera que los niveles de cortisol pueden estar bajos, ¿sí?, no estar siendo principalmente estimulados, pero los niveles de DHA pueden seguir altos, ¿sí? Porque además los andrógenos no están suprarrenales, no están bajo control de feedback, ¿sí? De tal manera que a medida que se van produciendo, se van liberando. Ahora,
la ACTH, la pregunta es si sabemos que el cortisol se va a liberar a partir del colesterol, la síntesis de colesterol, o sea, del colesterol, ¿qué es lo que hace la ACTH para poder estimular este proceso? Lo que vemos es que la ACTH, y en general lo que vamos a ver en todas estas hormonas, es que van estimulando todos los procesos, ¿sí? Lo primero que hace la ACTH, si ustedes se fijan, acá tenemos una vesícula con las gotas de ácidos grasos y colesterol, ¿sí? Y lo que va a hacer, primero que nada, es estimular, ¿no es cierto?, eh, a que este colesterol, ¿sí?, salga de la vesícula, o sea eh, escindido, ¿ya? ¿Para qué? Para que pase, ¿no es cierto?, a las vías metabólicas y que lleve a la producción, finalmente, se lo voy a explicar, eh, a la síntesis de progesterona, ¿ya? Primeramente, como un primer intermediario, estimula la síntesis del receptor, ¿sí? Del receptor, aquí, ¿no es cierto?, que tenemos esto es una mitocondria, ¿ya? Vamos a estimular una proteína que también se llama, eh, aquí, la proteína reguladora de transporte esteroidogénico agudo, que va a permitir que los lípidos, ¿no es cierto?, ésteres de colesterol, sean transportados a la mitocondria y se pueda transformar o ser transformado. Yo no voy a pasar con ustedes todas las vías de todas las enzimas, ¿sí? Solamente quiero que entiendan el mecanismo. Estimula la liberación del colesterol desde las vesículas de reserva lipídica, estimula, ¿no es cierto?, su transporte hacia la mitocondria, donde va a ser sintetizado a progesterona. También estimula la captación o la síntesis y movilización de los receptores para LDL, de tal manera que el LDL se capte y obviamente vamos a tener reservas de colesterol. También va a estimular la síntesis y liberación o movilización, ¿ya?, de la lipasa ácida lisosomal, que va a transformar el éster de colesterol en colesterol libre, ¿sí? Entonces hace todo el proceso, como les voy a mostrar después en esta figura, ¿ya? A partir de la progesterona vamos a empezar a sintetizar las otras hormonas, ¿sí? La progesterona actúa también como un intermediario. Entonces, si ustedes se fijan, en la figura o el contexto que le estoy dando es que la CTH finalmente va a empezar a estimular todos los procesos que lleven a la síntesis del colesterol. Nuevamente, se lo repito para que les quede claro, estimula la síntesis, ¿no es cierto?, y transporte del receptor para LDL, ¿sí? LDL son lípidos de baja densidad, por lo tanto aquí es donde vamos a obtener el colesterol, ¿no es cierto?, necesario para la síntesis de las hormonas. Por otro lado, estimula, ¿no es cierto?, la movilización de estos ésteres de colesterol fuera de las vesículas de almacenamiento, estimula la lipasa ácida lisosomal para que transforme los ésteres de colesterol a colesterol libre. Además, estimula el transportador del colesterol libre hacia la mitocondria para que se sintetice la progesterona. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras? Ya. Ahora, como ya les había mostrado, si ustedes se fijan aquí en la figura, la progesterona, aquí tenemos progesterona, ¿ya? A partir de colesterol.
aquí estamos las zonas, las fasciculatas, donde va a producir el cortisol. De la progesterona, después con una enzima que es la 17-hidroxilasa, generamos la 17-hidroxiprogesterona. Esta después por una 21-hidroxilasa transforma en 11-deoxicortisol. Y después la 11-hidroxilasa transforma este 11-deoxicortisol en cortisol. ¿Ya? Este cortisol, acuérdense que es una molécula lipídica, por lo tanto, una vez que se sintetiza, se va a liberar, va a difundir. Y como ustedes ven en esta figura, también como puede difundir, estas moléculas o estos precursores pueden ir movilizándose y tal vez difundiendo a las otras células, a las otras capas celulares. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la síntesis de aldosterona y de andrógenos. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque cuando ustedes ven la glándula suprarrenal, lo primero que ven es dos zonas principales. Una es la médula suprarrenal, que está en el centro, y la corteza suprarrenal, que está en la parte exterior, donde en la médula suprarrenal se van a sintetizar las catecolaminas a partir de las células cromafines, ¿ya? Estas células cromafines son neuronas modificadas, son neuronas a las cuales se inhibió la extensión o la proyección de los axones, y eso está realizado por el cortisol. ¿Sí? El cortisol inhibe a estas células para que no se diferencien más. ¿Sí? Por lo tanto, son básicamente células diferenciadas de neuronas. ¿Ya? Sintetizan en seres humanos 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina. ¿Ya? A nivel de la corteza vamos a encontrar tres zonas, ¿sí? O tres capas, en las cuales, viendo desde la parte exterior hacia la interior, tenemos la zona glomerulosa, que va a secretar la aldosterona, la zona intermedia, que se llama fasciculata o fascicular, que sintetiza colesterol, y la zona interna, ¿sí?, de la corteza, que es la reticular, que va a sintetizar los andrógenos suprarrenales. ¿Ya? Entonces, cuando veo esta disposición, me doy cuenta finalmente que, ¿no es cierto?, estas hormonas van, ¿no es cierto?, tienen una vía de síntesis común a partir del colesterol, y cada una de estas en su zona, en la capa celular específica, va a llevar a la síntesis de la hormona que se requiere. Como ustedes se fijan, dado que el colesterol, la progesterona, por ejemplo, se sintetiza tanto en la zona fascicular, en la glomerulosa, esta puede difundir hacia las otras tipos de células, ¿ya? Y estimular la síntesis de las otras hormonas. ¿Ya? Eh, También vemos que en esta figura, con un poquito más de detalle, que hay varias enzimas que son claves para la liberación y la acción del cortisol, ¿ya? Primero que nada, lo primero que hay que tener en consideración cuando uno analiza esta vía es que una mutación en cualquiera de las enzimas que están siendo parte de esta vía de síntesis de cortisol en general son letales, ¿ya? Son letales, y el individuo, ¿no es cierto?, obviamente no va a ser viable por la función importante del cortisol. Pero hay algunas mutaciones sí que se han visto que se presentan y son causa de algunas patologías. En general se ha visto algunas mutaciones de la enzima 17-hidroxilasa o la 11-hidroxilasa que pudieran llevar a una déficit en la síntesis de cortisol, y eso lleva, ¿no es cierto?, a una patología, personas, ¿no es cierto?, que van a estar teniendo una patología o déficit, ¿no es cierto?, de las funciones corticoides. Obviamente, una mutación letal, una mutación nula en esto, obviamente, lleva a la inviabilidad del individuo. Estas son mutaciones que tal vez van a ser
poco más lenta la síntesis, ¿sí? Los niveles de cortisol van a ser mucho más bajos, pero no nulos. Ahora, el cortisol, es la forma activa de la hormona en la que se va a unir a su receptor, pero es transformado en cortisona, que es la forma inactiva, ¿sí? En este equilibrio entre cortisol y cortisona, vamos a tener el juego entre dos enzimas, ¿ya? Eh, que son la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 y la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, ¿ya? En el cual la tipo 2 cataliza el paso de cortisol a cortisona y la tipo 1 de cortisona a cortisol. O sea, la tipo 2 la inactiva y la tipo 1 la activa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque las células, eh, a ver, el cortisol, por la similitud que tiene con la aldosterona, eh, por la similitud que esta presentan, tiene cierta afinidad por el receptor de mineralocorticoide, que es para aldosterona. Se une con una alta afinidad, ¿ya? Pero para que no se esté uniendo a este receptor, las células expresan esta enzima, las células que expresan el receptor de aldosterona, expresan esta enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 para que el cortisol cuando llega a sus células sea inactivado y así no activa el receptor. ¿Ya? En cambio, las células que van a expresar el receptor para glucocorticoides, para el receptor para cortisol, van a expresar la tipo 1, de tal manera que el cortisol, ¿sí?, que haya sido inactivado cortisona, sea activado para que pueda actuar. ¿Se fijan? Una manera de regular el sistema. Ahora, eh, ya, ya. Ahora, la concentración plasmática del cortisol, la concentración plasmática basal, en la mañana es alrededor de 5 a 20 microgramos por decilitro, ¿sí? Descendiendo alrededor de menos de 5 microgramos por decilitro al final de la tarde. ¿Se acuerdan del gráfico que les mostraba? Eh, Además, se ha visto que, nuevamente, como es una molécula lipídica que podría difundir a todos los tejidos, porque obviamente no va a tener, puede atravesar las membranas, el 80% del cortisol circula unido a una proteína que es la transcortina, de tal manera que la puede atrapar y así no tenemos problemas de que vaya a distribuirse en otros tejidos que no requeramos. Y un 15% va unido a la albúmina, ¿sí?, dejando alrededor de un 5% libre. Mm, ya. Ahora, el cortisol a nivel renal se filtra, obviamente como puede difundir fácilmente, eh, y se libera o se va a eliminar una pequeña cantidad, ¿ya? Y eso es lo que uno mide a nivel clínico, ¿sí?, en los exámenes, cuánto de cortisol, ¿no es cierto?, que se va eliminando por día. Tanto el cortisol como la cortisona son metabolizadas en el hígado, ¿sí?, y se van a excretar por la orina como unos metabolitos que son hidroxicorticoides. Nuevamente, como lo vamos a ver después, el, la función del hígado, ¿ya?, es aumentar la solubilidad de las moléculas lipídicas de tal manera que no atraviese la membrana, se vayan derecho a sus sitios de eliminación. Entonces, el cortisol, la cortisona que va a ser hidroxilado, lo que va a hacer finalmente es que lo va a hacer una molécula más soluble, menos lipofílica, y de tal manera que así, cuando llegue al riñón, sea eliminado.
Ahora, a nivel de su acción en las células sobre su receptor de glucocorticoides, el receptor de glucocorticoides está en el citoplasma, el cortisol atraviesa la membrana, se une a su receptor y el complejo de cortisol con su receptor somos movilizados al núcleo, donde van a unirse o actuar como un factor de transcripción, ¿sí? Y eh, activa la transcripción de un gen, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones generales o biológicas del cortisol? Efectos metabólicos, que estamos hablando de hiperglicémicos, glicogénicos, gluconeogénicos, lipolíticos, estimulan el catabolismo proteico, antagonizan la acción de la insulina, ¿ya? Tanto en músculo como en tejido adiposo, inhiben la formación del hueso, ¿sí? Estimulando la reabsorción ósea, eh, también tienen una acción antiinflamatoria, es necesario para la respuesta vascular hacia las catecolaminas, disminuye suprime el sistema inmune, inhibe la secreción de la hormona antidiurética y las acciones de la hormona antidiurética, de la DH, acuérdense, estimula la secreción ácida gástrica, eh, es necesario para mantener la integridad y funcionalidad del tracto gastrointestinal, estimula la producción de glóbulos rojos, altera el comportamiento y el estado de ánimo, tiene efectos permisivos calorigénicos, lipolíticos, ¿sí? Generados por las catecolaminas. Si ustedes se fijan, lo que estoy hablando son todos mecanismos o acciones que van a permitir la movilización finalmente de energía, ¿ya? Y en lo que muestra la figura acá, sus acciones son muy amplias, si ustedes se fijan, actuando desde cerebro, hueso, sistema cardiovascular, sistema inmune, el riñón, la piel, también a nivel fetal eh, va a actuar. Si ustedes se fijan, a nivel del hígado, estimula la gliconeogénesis. Obviamente eso, la gliconeogénesis es la producción de derivados, ¿no es cierto?, de piruvato, ¿sí? Y glucosa, finalmente, si es que hacemos la versión, la transformación, desde precursores no hidrato de carbonos. Si ustedes se fijan acá, también va a estimular eh, sobre el sistema o el tejido adiposo, va a estimular, ¿no es cierto?, la lipólisis. Ustedes ven acá, va a estimular un efecto antiinsulínico potente, va a estimular en el músculo, ¿sí?, la gliconeogénesis. Por lo tanto, finalmente, tiene como objetivo estimular la glucosa disponible para llevar, ¿no es cierto?, a eh, un aumento del estado, o sea, de la disponibilidad energética ante estados de alerta. Eh, Primero que nada, cuando hablamos, y esto es súper importante, ¿sí? ¿Por qué uno habla de la acción antiinsulínica eh, del cortisol? Es porque va a inhibir, ¿sí?, el transporte y movilización del GLUT4, que es el transportador de glucosa, que se sintetiza y se libera y va a ser encargado de la captación de glucosa a nivel hepático y muscular. Por lo tanto, este transportador
es el transportador dependiente de insulina, transportador de glucosa dependiente de insulina. Por lo tanto, el cortisol lo que va a hacer es que la insulina no pueda actuar, ¿sí? Para que haya, ¿no es cierto?, una hiperglicemia, un efecto hiperglicemiante. También va a aumentar directa e indirectamente la respuesta a glucagón y a las catecolaminas, ¿sí? Nuevamente, el glucagón tiene el efecto contrario de la insulina, es hiperglicemiante, ¿ya? Las catecolaminas van a hacer lo mismo. Disminuye la respuesta a insulina en tejido adiposo, ya. También, obviamente, el Club 4 también tiene su expresión y movilización en el tejido adiposo. Ahora, bueno, esto yo creo que ya se los dije, pero aquí hay otros también importantes. Cuando uno habla en esta, que la movilización de glucosa, ¿sí?, para que sea captada por los tejidos, lo que va a hacer, ¿sí?, si vemos que no va a permitir el transporte y establecimiento de los transportadores de glucosa, la movilización desde la vesícula citoplasmática, a eso me refiero, hacia y transporte hacia la membrana de los transportadores de glucosa, por lo tanto va a disminuir la captación de glucosa por parte del tejido muscular, tejido adiposo, ¿sí? Eh, Obviamente va a promover el catabolismo proteico, ¿sí? El músculo esquelético, la lipólisis, tejido adiposo, la glicogénesis y la gliconeogénesis. ¿Se fijan? O sea, todas las funciones que sean estimuladoras catabólicas. Ahora, también hay un detalle que es importante tomar en consideración sobre el mecanismo regulatorio, ¿no es cierto?, del cortisol con la insulina durante el día para entender cómo funciona. Si yo les dije que el pic de cortisol aumenta en la mañana tú despiertas, por lo tanto lo que tú vas a querer es que empieces a movilizar energía para poder vivir, no sé, o sea, para poder movilizarte, etcétera, ¿ya? O empezar la actividad del día. Por lo tanto, en ayuna y en estrés, lo que vemos es que el cortisol aumenta, va a inhibir a la insulina, estimula o potencia las acciones de glucagón. Y cuando ustedes comen, esto va a generar, ¿no es cierto?, que los niveles de glucosa plasmática aumenten considerablemente y lleva a que eh, después, como lo vamos a ver cuando veamos páncreas endocrino, la insulina o ese estímulo de la alta glucosa sea un estímulo más potente y esta insulina va a actuar sobre el tejido, ¿ya? Para poder estimular, ¿no es cierto?, la captación de glucosa. Y se ha visto que ante este estímulo, que es el consumo de alimentos, el cortisol, en este estado de, ¿no es cierto?, ingesta de alimentos, empieza a potenciar la acción de la insulina para estimular la síntesis de glicógeno hepático y la diferenciación de los adipocitos, tanto en el abdomen como en intercapsulares, ¿ya? De tal manera, entonces, lo que quiero decir es que cuando estás en ayuno de estrés, el cortisol en mayores niveles empieza a antagonizar o a inhibir los efectos de la insulina para que haya mayor disponibilidad de glucosa mientras no estás ingiriendo alimentos, pero cuando consumes un alimento, ante los aumentos elevados de insulina, el cortisol empieza a también ayudar a potenciar los efectos de la insulina. Ahora, a nivel cardiovascular, el cortisol, ya les había dicho, aumentaba la eritropoiesis, pero además, solo y en conjunto con las catecolaminas, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. A nivel como efecto antiinflamatorio, el cortisol inhibe la producción de la fosfolipasa 2, perdón,
¿sí? Por lo tanto, al inhibir la producción de la fosfolipasa 2, va a inhibir la producción de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Por lo tanto, estos son proinflamatorios, entonces se va a inhibir el proceso inflamatorio. Junto con la solo y junto con las catecolaminas, aumenta la producción de citoquinas antiinflamatorias, ¿ya? E inhibiendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Ya. Ahora, a nivel, siguiendo con las acciones antiinflamatorias, también va a generar la inhibición de la activación de los fibroblastos, ¿sí? Un tipo de células que van a empezar a generar o a producir, ¿no es cierto?, remodelación del tejido, ¿sí? Producción de tejido fibroso, ¿ya? Eh, el cortisol también vamos a ver que va a inhibir la liberación de enzimas proteolíticas, ¿ya? Y por lo tanto inhibir la formación de edema, va a inhibir la movilización de los leucocitos, inhibición de la fagocitosis por parte de los neutrófilos y disminuye el número de linfocitos T, por lo tanto disminuye la respuesta inmune. ¿Sí? A nivel óseo, el cortisol disminuye la reabsorción renal e intestinal de calcio, aumenta la paratormona y aumenta la reabsorción ósea de calcio. A nivel del sistema reproductivo, tiene un efecto inhibitorio sobre el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, ¿sí? Por lo tanto va a tener un efecto inhibitorio del sistema reproductivo. A nivel del riñón, inhibe la síntesis y acción de la monoantidiurética y la acción sobre el receptor de la aldosterona, sobre su receptor de mineralocorticoides. Y es una de las, ¿no es cierto? Después vamos a ver una de las, por qué las personas también se empiezan a generar edemas, ¿ya? Efectos gastrointestinales. Vemos que aumenta la síntesis de la mucosa gastrointestinal, aumenta la producción de ácido a nivel estomacal, aumenta la secreción de pepsina, ¿sí? Para la degradación de las proteínas. Efecto del desarrollo fetal, el cortisol requerido, ¿no es cierto?, para un desarrollo correcto del sistema nervioso central, de la retina, la piel, del sistema gastrointestinal y de los pulmones. De hecho, cuando se requiere, por alguna razón, un parto prematuro, lo que se da es una inyección de corticoides para generar la maduración rápida de los pulmones y así el bebé puedan inducir el parto, ¿sí? El bebé pueda respirar por sí solo. Los efectos psicológicos. Un aumento de cortisol provoca aumento de la sensación de bienestar y estado de alerta, pero una exposición continua tiende a llevar a depresión y su déficit está asociado a depresión, irritabilidad y apatía. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Ya. Ahora pasamos con la siguiente hormona, la aldosterona, que se sintetiza en la zona glomerulosa, ¿sí? Que le había dicho que era la zona más externa, después venía fascicular y después la reticular en el centro. La zona glomerulosa, que vamos a sintetizar la aldosterona, nuevamente se sintetiza a partir del colesterol, ¿ya?
Eh, Se sintetiza, obviamente, colesterol, pasando por pregnenolona, progesterona, de ahí a la 11-deoxicorticosterona, eh, corticosterona, la 18-hidroxicorticosterona, y finalmente por la 18-oxidasa se va a sintetizar la aldosterona. ¿Sí? La función de aldosterona se ha visto que tiene o trabaja para regular, ¿no es cierto?, la disponibilidad de sales, del sodio y agua plasmática, ¿sí? También se ha visto que tiene una función sobre el potasio y liberación de protones. Ahora, ¿quiénes van a estimular la secreción de aldosterona? La CTH tiene cierta acción sobre la aldosterona, pero no es muy fuerte, no es principal. La función de la CTH es principalmente hacia el cortisol, menor hacia los andrógenos, eh, algo sobre la aldosterona, ¿ya? Eh, el potasio plasmático alto, altos niveles de potasio plasmático, son un estímulo potente para la secreción de aldosterona. La angiotensina 2 también va a estimular la síntesis de aldosterona. Y el péptido natriurético atrial, ANP, inhibe la síntesis de aldosterona. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones de aldosterona? Eliminar potasio, altos niveles de potasio, entonces los vamos a eliminar protones, ¿sí? Y reabsorber sodio y agua. Si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Se ha visto que en ausencia de aldosterona, el potasio plasmático aumenta rápidamente y el sodio y el cloruro van a disminuir. ¿Por qué? Porque en sí el cloruro es negativo, entonces se mueve junto con el sodio. Entonces, si empieza a eliminarse sodio, se empieza a eliminar cloruro también. Eh, Obviamente, si el sodio se empieza a eliminar, también se va a traer agua, por lo tanto, también se va por osmosis, por lo tanto, también se va a empezar a eliminar más agua, ¿ya? Llevando a una caída de la presión arterial y puede, si es muy fuerte, llevar a un estado de shock y terminar con la muerte, ¿sí? Por eso que la aldosterona es una de las hormonas más sensibles en el organismo, el cual tiene que, o sea, una carencia de aldosterona lleva a la muerte del individuo. Sí, es letal. Ya. Ahora, ¿cuáles son las concentraciones plasmáticas de aldosterona? Si ustedes se fijan, son 6 nanogramos por 100 ml. ¿Sí? Son concentraciones mucho más bajas que las que veíamos de cortisol. ¿Ya? Eh, la aldosterona circula unido a la CBP, que es la proteína de unión de corticosteroides, y también a la albúmina, pero con una baja afinidad a esta. ¿Ya? La aldosterona tiene una vida media de 20 minutos, libre, obviamente. Por lo tanto, por eso, igual que el cortisol, ¿ya? También tiene que ir unido a proteínas para poder aumentar su vida media, para que no sea degradada. La aldosterona se metaboliza a nivel hepático rápidamente, por lo tanto es necesario siempre, ¿no es cierto?, que vaya unido a la CBP. Ya. A ver, los mecanismos de regulación de la aldosterona, como ustedes se fijan en la figura, vamos a ir desmenuzando este gráfico que parece difícil, pero es sencillo, solamente eh, vamos interpretándolo. Ahora, siempre les he dicho que lo más importante para su estudio en fisiología es hacer este tipo de examen, de gráficos, de esquemas,
¿ya? Es una forma más didáctica para poder ir siguiendo los procesos, ¿ya? Si ustedes pueden lograr trabajar su conocimiento y pasarlos a este tipo de esquemas, van a estar realizando más de la mitad del trabajo y les aseguro que les va a ir súper bien. Miren, habíamos dicho que las funciones de la aldosterona principalmente iban a través de la regulación del sodio, potasio, agua, protones, ¿ya? Entonces, empecemos. Fíjense bien, ¿qué pasa si tenemos una contracción del volumen? O sea, si hay una disminución del volumen plasmático, ¿ya? Si hay una disminución del volumen plasmático, lo que vamos a ver que esta disminución en el volumen plasmático va a ser sensado por los vasoreceptores, ¿ya? Del seno aórtico y arco carotídeo. Eh, Estos van a llevar ¿a qué? También esta caída en el volumen, obviamente, va a llevar a que los osmoreceptores hipotalámicos estimulen, como ya le había dicho, a nivel del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, a neuronas para que liberen ADH y la sensación de sed para que se estimule la captación de agua, ¿sí? A nivel del nefrón distal, tubo colector. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otra parte, estos vasoreceptores, como hay una caída en el volumen, por lo tanto de la presión, estimulan el sistema nervioso simpático, que va a estimular a las células yuxtaglomerulares para que secreten renina, ¿sí? Esta renina va a estimular el paso del angiotensinógeno en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 va, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, estimular el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Sí? Ya. Ahora, el péptido natriurético real inhibe la acción de la renina, ¿sí? Para que estemos con respecto a lo que habíamos hablado en la primera diapositiva. Entonces, la angiotensina 2 actúa en la zona glomerulosa, estimulando la secreción de aldosterona. El ANP, péptido natriurético atrial, también actúa a nivel de la zona glomerulosa, inhibiendo la síntesis de la aldosterona. ¿Ya? Esta aldosterona nuevamente va a llegar al riñón. ¿Para qué? Para estimular la captación o la reabsorción, mejor dicho, de sodio y agua, ¿sí? Y por lo tanto, en conjunto, bueno, con la DH también, que va a ser lo mismo. Y la reabsorción de sodio y agua va a estimular o va a llevar a un aumento en el volumen plasmático. ¿Se fijan? Y al aumentar el volumen plasmático o volver a los niveles normales, se sintetiza el péptido natriurético arterial, se libera para que inhiba la síntesis de más aldosterona. ¿Les quedó claro? ¿Sí? O de nuevo. ¿Estamos bien? ¿Les quedó claro el esquema? ¿No? Vamos de nuevo. ¿O sí? No sé qué es esto. Ya, a ver. Las funciones de la aldosterona, nuevamente, le había dicho que eran estimular la reabsorción de sodio y agua. Si yo estimulo la reabsorción de sodio y agua, estoy aumentando el volumen plasmático. Estimula la liberación o la eliminación de potasio, ¿ya? Y de protones. Ahora, a nivel, ¿sí?, del sodio y agua,
¿Cuándo voy a liberar aldosterona? Es cuando caiga el volumen plasmático, porque lo que yo voy a querer es tratar de retener agua, para que así mantener la volemia y la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa si disminuye el volumen plasmático? Vamos a tener, si separamos en derecha e izquierda, vamos a tener dos vías, dos acciones. Los vasoreceptores, ¿sí? Y los osmoreceptores van a estimular la liberación de ADH y la sensación de sed para consumir agua, de tal manera que al consumir agua, obviamente esta va a ser absorbida a nivel intestinal y va a pasar a la sangre, y la reabsorción y la ADH estimula la reabsorción de agua, ¿sí? De sodio y agua. Ya. Pero por otro lado, lo que vamos a tener es que esta caída en el volumen plasmático estimula el sistema nervioso simpático. Este ya va a estimular tanto el sistema nervioso simpático como los vasoreceptores, ¿sí? En las células yuxtaglomerulares del riñón liberan renina, ¿ya? Esta hormona renina cataliza el paso de la angiotensinógeno a la angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, pasa a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, en la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal, estimula la liberación de aldosterona, ¿ya? A la síntesis, y obviamente se va a liberar la aldosterona, ¿ya? Y esta aldosterona va a ir a nivel renal para estimular la reabsorción de sodio y agua. Y como reabsorbemos sodio y agua, el volumen plasmático vamos a tender a aumentar y a estabilizarse, ¿sí? Y como corrección, la péptido natriurético arterial lo que va a hacer es inhibir la liberación de aldosterona para que deje de reabsorber sodio y agua, y inhibe a la renina para que deje de producir angiotensina 1 y se deje de producir, obviamente, transformar en angiotensina 2, y así esta angiotensina 2 no estimula la zona glomerulosa la producción de aldosterona. Y ahí, ¿no es cierto?, llegamos a un equilibrio. Ahora sí. ¿Ahora sí o no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que hace específicamente a nivel del túbulo colector en el riñón para estimular la reabsorción de sodio y agua? Si ustedes se fijan aquí, lo que hace la aldosterona, al unirse a su receptor aminoglucocorticoide citoplasmático, ¿se fijan? Ella es lipídica, por lo tanto, atraviesa, estimula la expresión génica del un canal de potasio, ¿sí? Estimula la expresión génica de una proteína que es la SGK1, que va a estimular, ¿sí? Finalmente la activación de estos canales de potasio, la apertura, estimula la expresión génica de los ENaC, que son los canales de sodio, que está aquí, ya se estoy mostrando la figura, a nivel del lumen del tubo colector. Y si ustedes se fijan, también estimula la actividad de la bomba sodio-potasio TPase. Básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Fíjense bien, si tengo más canales de sodio, más sodio se reabsorbe, ¿sí? Y por lo tanto se reabsorbe más sodio. Este sodio va a ser transportado hacia el lumen, perdón, hacia el espacio intersticial, para que pase después al plasma, por la bomba sodio-potasio TPase. ¿Ya? Obviamente, al pasar sodio por osmosis, va a empezar a entrar agua.
Y acá le explico al tiro la función o promoviendo la eliminación de potasio, porque estimula este canal de potasio. Entonces, al abrirse este canal, el potasio empieza a salir de las células y se empieza a secretar potasio. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan cómo está el sistema dispuesto, la bomba sodio-potasio TPasa mueve hacia el intersticio 3 sodio e ingresa a la célula 2 potasio, y esos 2 potasios se van a eliminar. ¿Se fijan? Ahora, el nivel de sodio que va a estar regulando, ¿sí? Es pequeño, ¿sí? El 95% del sodio, como lo vamos a ver después de la clase renal, pero el 95% del sodio se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, ¿ya? El 5% que queda, que va a estar bajo regulación hormonal, y vamos a ver si se elimina o se reabsorbe, ¿ya? Eh, si ustedes se fijan, se ha visto que una pérdida de un 2% de sodio genera la pérdida de 3 litros de líquido extracelular. Entonces, la función, ¿no es cierto?, de este sistema es muy fuerte, ¿ya? Es muy potente y es lo que les mostraba anteriormente, por ejemplo, que causaba, no con esto, sino con la DH, pero cuando tú pierdes sodio, por ejemplo, la diabetes insípida, ¿por qué la pérdida de sodio finalmente lleva a una pérdida tan grande de líquido? Que una persona orine 25 litros al día. Eh, ya, ahora, esto es más o menos lo que les había dicho anteriormente, lo voy a saltar, pero aquí está la protección del receptor de aldosterona ante el cortisol, para que el cortisol no active el receptor de mineralocorticoides, ¿ya? Tenemos la 11-beta-hidroxideshidrogenasa tipo 2, ¿sí? Entonces, de tal manera que el cortisol no actúe sobre estas células, ¿ya? Y, y en el caso de las células que requieran la acción glucocorticoide, van a tener la deshidrogenasa tipo 1, que es lo que le había dicho anteriormente. Ya, nuevamente, ¿estamos bien? Ahora vamos a ver los andrógenos, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí con el cortisol? ¿Nada? ¿Con la aldosterona? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, supongo. Veamos. La acción de los andrógenos eh, promueven el crecimiento del folículo piloso, ¿sí? Por lo tanto, el- el aumento, ¿no es cierto?, de la vellosidad, aumenta la secreción de las glándulas sebáceas en la pubertad, estimula el líbido, estimula el crecimiento óseo, afecta los niveles lipídicos y mantienen la energía, ¿sí? Sus acciones son muy amplias, en todo el organismo, en todos los órganos, por lo tanto, la mantención de estas es muy importante. Y la principal andrógeno producido por la zona de la reticular es la dihidroepiandrosterona, ¿sí? La DHA, el cual, o la hormona, ¿sí?, que va a tener una función muy importante, que principalmente se encuentra, o se libera, ¿no es cierto?, sulfatada, de tal manera que al sulfatarse se aumenta la vida media de esta hormona, como dihidroepiandrosterona sulfato, DHAS, ¿sí? Porque sin la sulfatación de esta hormona tiene una vida media de alrededor de 15 a 30 minutos, como toda la hormona lipídica, se va a eliminar rápidamente, ¿ya? La DHA también puede ser transformado en androstenediona, ¿sí? Eh, pero más que nada
esta va a ser en tejidos blancos. A nivel de la glándula suprarrenal, la hormona, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿sí? Tiene una muy baja actividad, ¿sí? Generalmente este paso se lleva a cabo en los tejidos blancos. Nuevamente, los andrógenos adrenales son transportados a nivel plasmático por una proteína, que es la proteína de unión andrógenos, ADP, y los andrógenos, por lo tanto, como les decía, van a tener una acción importante en el desarrollo de las características sexuales secundarias en los individuos, especialmente en el hombre. Los andrógenos también van a servir como sustrato para la producción de estrógenos. Ahora, estos se van a sintetizar según demanda, ¿sí? Según la necesidad del momento. Sus receptores se ha visto que son citoplasmáticos y nucleares, son característicos, pero también se han visto que aparentemente tendrían receptores de membrana, pero los principales característicos son citoplasmáticos y nucleares, que actúan como factores de transcripción. Ahora, ya. Los andrógenos, principalmente, o de un dato importante, se ha visto que la DHA empieza a disminuir con la edad, ¿sí? De tal manera que después de los 40 años, ya los niveles decaen considerablemente, y eso se ha asociado ya con aumento del riesgo cardiovascular, aumento de osteoporosis, etc. Aparentemente tiene funciones muy importantes y estaría muy relacionado su decaimiento con algunas déficits en las funciones fisiológicas de múltiples órganos. Y es por eso que aunque sin mucho éxito comprobado, ¿ya? Pero se están dando, usted los puede encontrar en las farmacias, cápsulas con esta hormona, ¿ya? Y para consumo, ¿no es cierto?, para poder aumentar los niveles de andrógenos circulantes. Se supone que para poder, ¿no es cierto?, proteger, ¿no es cierto?, el corazón, etcétera, como le estaba diciendo. Se ha tratado de estimular harto su consumo y aún está en estudio para ver cómo podemos aumentar los niveles de esta hormona en personas después de los 40. De hecho, la caída de la DHA empieza después de los 20, ¿sí? Pero es más notable después de los 40. Así que, de todas maneras, nunca está de más, como un consumo, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, para sus padres, etc. El consumo, o madres también, el consumo de esta hormona como suplemento. A nivel de la médula suprarrenal, les había dicho que teníamos estas neuronas modificadas, las células cromafines, que van a estimular la liberación de adrenalina, principalmente 80% y 20% de noradrenalina. Los efectos de estas catecolaminas adrenales es para poder potenciar los efectos, principalmente, ¿no es cierto?, del sistema nervioso simpático. Acuérdense que van a actuar sobre los receptores comunes y se va a dar ante acciones, ¿no es cierto?, como el estrés, ¿ya? El sistema, como si ustedes se acuerdan, el sistema nervioso simpático a nivel de la glándula suprarrenal de la médula libera acetilcolina y es la acetilcolina la que va a estimular a las células cromafines a que liberen adrenalina, principalmente. Sus funciones: moviliza los carbohidratos y grasas almacenadas, actúa sobre el corazón y los vasos sanguíneos para aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión sanguínea, aumenta la lipólisis
eh, tiene efectos vasoconstrictores periféricos, estimula la dilatación coronaria, la dilatación bronquial, y tiene un efecto glicogénico, glicolítico, perdón, o glicogenolítico, ¿sí? Ya, ahora, a nivel de la síntesis de catecolamina por la médula adrenal, estas son reguladas por cortisol, la cual va a activar la síntesis de la PMNT, si ustedes se acuerdan lo que les decía en las clases de neuro, la PNT, que es la feniletalonamina N-metiltransferasa, es la enzima que cataliza el paso de noradrenalina a adrenalina, ¿sí? De tal manera que tenemos que a nivel de la glándula suprarrenal, el paso de tirosina, ¿ya?, a dopa está bajo estimulación simpática, estimulando la actividad de la tirosina hidroxilasa, y el paso de dopamina a noradrenalina también está bajo estimulación simpática, estimulando la síntesis de la dopamina beta hidroxilasa, y el paso de noradrenalina a adrenalina está bajo control del cortisol, ¿ya? Estimulando la síntesis de la PNMT. Ahora, las catecolaminas van a actuar sobre sus receptores, que después lo vamos a ver con mayor detalle en fármacos, y solamente lo paso ahora para que ustedes los vayan conociendo. La noradrenalina y la adrenalina en general actúan sobre sus mismos receptores, ¿sí? Pero obviamente la afinidad por ellos varía. Se ha visto que la noradrenalina tiene mayor afinidad que la adrenalina por los receptores alfa y los receptores beta 3. Tienen igual afinidad por los receptores beta 1 y la adrenalina tiene más afinidad que la noradrenalina por los receptores beta 2. ¿Sí? Acá les dejo como ejemplo para que ustedes lo vean, lo revisen. Ejemplos de la distribución de los distintos tipos de receptores. Por ejemplo, tenemos receptores beta 2 en el hígado. Hay en otras partes, los receptores beta 2 también están en el ovario, por ejemplo, ¿ya? Donde la adrenalina actúa, con cierta una forma mucho mayor o más potente que la noradrenalina. Ustedes ven, por ejemplo, aquí el alfa en músculo liso vascular, donde la noradrenalina tiene mayor afinidad que la adrenalina. ¿Se fijan? Aquí les dejo nuevamente esta tabla para su estudio, en el cual no les voy a preguntar, no, esto no va para el objetivo del curso, no les voy a preguntar qué tipo de receptores tenemos en qué tipo de tejido, se lo vamos a ver después en farmacología, pero sí que sepan las funciones de las catecolaminas en los distintos órganos, o sea, qué efectos tiene, más que nada en esta figura, ¿no es cierto?, qué efectos tienen las catecolaminas sobre los distintos órganos. Si sobre las células beta, estimula o disminuye la secreción de insulina, estimula la secreción de glucagón, por lo tanto, aumenta la concentración de sangre, de glucosa en la sangre. ¿Sí? ¿Se fijan? Eso sí, sobre qué receptores no se los voy a preguntar ahora, pero es para que ustedes los vayan ya manejando. Ya. Ya. A nivel fisiopatológico, sin entrar en eso, pero para poder entenderlo, el feocromocitoma es un cáncer, ¿no sé?, que ataca, o que se genera en las células cromafines, las cuales empiezan a hipersecretar, ¿sí?, eh, catecolaminas, de tal manera que las personas empiezan a tener una hiperfuncionalidad, ¿no sé, todo empiezan a mostrar una mayor cantidad de síntomas relacionados con las funciones catecolaminérgicas, tienen hipertensión, sudor, palpitaciones, ansiedad, ¿sí? Va a haber un aumento de la presión arterial,
va a presentar una hipotensión ortostática, o sea, va a haber una caída brusca de la presión arterial al pasar a una posición acostada de pie. Por lo tanto, si ustedes se fijan en este tipo de pacientes que van a secretar una gran cantidad de catecolaminas, vamos a tener una hiperfuncionalidad o una hiperexpresión de todas las funciones relacionadas con la estimulación alfa y beta adrenérgica. Ahora, se ha visto, bueno, iba a hacer la pregunta y puse la respuesta, tal vez no la vieron. Ya, cuando pasan, les dije, de una posición ortostática a parada, esto no hemos visto cardiovascular, pero les explico, ustedes cuando se paran, por gravedad, toda la sangre se tiende a ir hacia abajo, ¿sí? Hacia las extremidades, hacia los pies, ¿sí? Por lo tanto, el sistema es normal que caiga un poco la presión inmediatamente, pero después empiezan a actuar los mecanismos de compensación, ¿sí? Para poder estimular, ¿no es cierto?, que el retorno venoso, y de esa manera se regula la presión arterial. Pero en estos pacientes se ha visto que la presión no, no aumenta, sino que cae bruscamente. Y eso se debe principalmente a que, y es algo que también un concepto que vamos a ver, pero se los he ido adelantando a poco en el curso, es que los receptores, cuando son hiperestimulados, también existen mecanismos de adaptación, ¿sí? De tal manera que tratar de regular la hiperestimulación por parte de una hormona, ¿sí? Un neurotransmisor. Entonces se ha visto que como estos receptores están constantemente siendo estimulados, estos receptores después se adaptan y no van a responder de la misma manera. Entonces las personas cuando se paran, ¿sí?, ante la acción simpática no van a responder igualmente, por lo tanto la caída de presión va a ser brusca y le va a costar volver eh, a los niveles normales. Ya. Ahora, este sistema catecolaminérgico secretado por nivel adrenal se ha asociado a la respuesta al estrés, ¿sí? Nuevamente, la cara de esta persona del estrés habla de una persona molesta, enojada, y no es solamente eso. El estrés es una necesidad, un cambio en la necesidad, ¿no es cierto?, fisiológica, ¿ya? Eh, que requiera movilizar energía. Ustedes, si tienen que cambiar el estado de alerta, si ustedes, ¿no es cierto?, requieren ejercicio, correr, etcétera, todo lo que requiera movilización, van a necesitar energía, por lo tanto, van a requerir empezar a activar el sistema adrenal, ¿sí? En el cual van a liberar cortisol y catecolamina. Ya. Ahora, ¿qué es más o menos lo que les digo? Les pongo acá, que el metabolismo va a funcionar en conjunto con el sistema hormonal, para poder, con este sistema adrenal, para poder mantener los requerimientos energéticos, ¿sí? Que más o menos le he ido mostrando en las figuras. Yo lo que quiero ante movilización de energía es mantener los niveles de glucosa altos. También si es que está en una condición de glucosa baja, también voy a activar este sistema. Y lo que vemos acá, nuevamente como resumen, la CRH hipotalámica estimula la hipófisis y la liberación de ACTH, y la adrenal libera adrenalina y cortisol, y esto van a estimular la movilización de grasas, de ácidos grasos, para que se aumenten los niveles de glucosa. Y a su vez, se va las catecolaminas plasmáticas y cortisol van a actuar inhibiendo las células beta para que no se sintetice y se libere insulina, y sí se sintetice y se libere glucagón, y así aumente la glucosa plasmática. ¿Ya?
Y es un poco lo que les muestro aquí en esta figura, que para su estudio, en el cual tenemos todas las funciones en los hígados, el músculo esquelético y tejido adiposo ante el estrés. Nuevamente, son redundantes, pero es bueno que ustedes las vayan viendo una y otra vez para que así las memoricen, ¿sí? Y son lógicas, ¿sí? Aumenta la glicogenólisis, nuevamente, glicogenólisis, lisis, rompimiento de las reservas de glicógeno para que movilicemos glucosa. Aumenta la gliconeogénesis, la obtención de glucosa a partir de sustratos no hidratos de carbonos. Es músculo esquelético, estimula la proteólisis, disminuye la síntesis proteica, estimula la glicogenólisis, disminuye la movilización del GLUT4 para que así no capte la glucosa y esté más disponible. Tejido adiposo, estimula la lipólisis, disminuye la lipogénesis, disminuye la captación de glucosa mediante o mediada por GLUT4. Nuevamente, el sistema quiere tener glucosa. Y ya se los he dicho por qué. A ver, ¿por qué quiere tener la glucosa alta? ¿Por qué quiere mantener la glucosa alta? ¿Por qué piensan ustedes? Después eso ya se los he dicho varias veces, pero a ver si me lo pueden responder rápidamente. Todo esto lleva a mantener los niveles de glucosa altos. ¿Por qué? ¿Alguno que se le ocurra? ¿O se acuerde? Ya con todo lo dicho. ¿Ninguno? Ya, pero requieren glucosa, pero por una razón más simple, o sea, más específica. Porque el cerebro, las neuronas ocupan glucosa como energía, ¿sí? Ellos no ocupan ácidos grasos, ocupan glucosa. Un pequeño porcentaje de cuerpos cetónicos, pero 95%, 90-95% del requerimiento energético de la neurona se obtiene, ¿sí? O se utiliza, se obtiene a partir de la glucosa, ¿ya? No de otros. Por lo tanto, es por eso que la hipoglicemia que ustedes pueden generar los puede llevar a coma. Porque si tienen ácidos grasos no ocupa el ácido graso? Es porque el cerebro necesita glucosa. Entonces el sistema se preocupa ante estrés, ante estados de alerta, de que el cerebro tenga la glucosa disponible. ¿Ya? Necesaria, o sea, para su funcionamiento. Eh, ya. Ante el aumento crónico del colesterol, del cortisol, perdón, ¿ya? ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, con la enfermedad de Cushing, ¿sí? En el cual un tumor, ¿no es cierto?, adrenal que va a empezar a liberar grandes cantidades de cortisol. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? El sistema se empieza a adaptar y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que empieza a aumentar apetito, empieza a aumentar la síntesis de glicógeno hepático, empieza a aumentar la proteólisis, etcétera. Empieza, obviamente, eh, a disminuir la masa muscular, porque aumenta la proteólisis. Entonces, vamos a tener una hiper, ¿no es cierto?, estimulación de todos estos factores. Nuevamente las personas van a estar más elevadas, más llevadas a generar, ¿no es cierto?, diabetes, por la acción, la hiperglicemia generada. En la enfermedad de Addison, ¿sí?, que está relacionado con la síntesis de adrenal primaria, bueno, o se llama insuficiencia adrenal primaria, en los cuales los niveles de aldosterona decaen, ¿sí? También obviamente el cortisol. Eh, Ahora, ¿por qué se debe esto? Principalmente por una acción autoinmune que podría destruir la corteza adrenal.
y de tal manera que va a decaer los niveles de cortisol y aldosterona, y eso va a generar, ¿no es cierto?, una alteración, si tenemos una disminución de aldosterona que genera hipovolemia, cortisol bajo, ¿no es cierto?, hipotensión, hipoglicemia, como no hay aldosterona va a haber hipercalemia, aumenta los niveles de potasio, y también, como les había dicho que la CTH, ¿no es cierto? En la síntesis de la CTH, esta podía generar la alfa-MSH y la beta-MSH. Como no va a producirse cortisol, se empieza a acumular, la CTH es muy alta, y empieza a generar esta alfa-MSH que va a llevar a estimular a los melanocitos a producir eh, se me olvidó el melanina, melanocito. La melanina, entonces empieza a oscurecerse la piel. ¿Ya? Ahora tenemos break. Ya. Ya. Ahora tenemos break, así que nos vemos en 15 minutos. ¿Ya?